Desiertos. Parte 1. Vamos a empezar orando, diciéndole al Señor que guíe esta predicación, que no sean palabras de hombre, sino que sea algo que venga a refrescar nuestra vida. Amén. Cerramos nuestros ojos y decimos: Padre bueno, eterno, pedimos tu dirección en esta hermosa tarde ya de domingo, que se haga tu voluntad y que tu palabra sea expresada, Señor, sea demostrada en esta mañana. Me encanta regañar a los hermanos, así que no es porque traiga yo algo contra alguien. ¿Qué estamos viendo? Este año vimos calentamiento global, influenza, problemas, crisis, y todos empezamos a ver que teníamos unos grandes problemas. México no avanzaba, que las clases se recorrían, se quitaban y que nos íbamos a contaminar todos, y decían que ya venía el apocalipsis y un montón de cosas. Pero dice el salmista: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que confío en su palabra. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que nos va a ir mejor a los hijos de Dios? Claro que debemos de estar obedientes, debemos de tener una vida recta delante del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos bendiga, porque todo es consecuencia, producto. Dice la física que toda acción procede de una reacción. Entonces así es también en la vida espiritual. Dios nos dejó en la vida física cosas que ocurrían en la vida espiritual también. Entonces debemos que entender en esta mañana. Vayan a Éxodo capítulo 3 y vamos a escuchar desiertos en esta. Voy a leer un verso de las Escrituras en Éxodo 3. Le invito a que busque 3 ahí en su Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Solo estos versículos quiero dar. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés es un hombre que vivió prácticamente toda su vida en el desierto. Y desierto es una palabra que implica mucho que decir, mucho que aprender sobre el desierto, sobre todo bíblicamente. Hace unos días, una semana pasada, estaba yo leyendo la revista de Apuntes Pastorales. No sé si han visto esa revista que sale cada 3 meses. Y al estar empezando a leer un artículo, las primeras líneas, dice el escritor: cuando alguien quiere descansar, busca playas, áreas verdes, tranquilidad, diferentes lugares que se prestan para esto, ¿verdad? Pero nadie piensa en desiertos. ¿Quién queriendo descansar dice: voy a buscar un buen desierto para irme de vacaciones? Lógico que no tenemos esa mentalidad. Pero ahí paré de leer, ya no leí el artículo, ya no lo leí porque automáticamente se empezaron a generar algunas ideas, algunas meditaciones en mi mente. Es imposible hablar de desierto y no evocar a Moisés, no evocar a otros personajes bíblicos. La geografía nos enseña que hay diferentes tipos de desiertos. Existen desiertos arenosos, mucha arena, como el Sahara, en esas regiones en el continente africano. Existen desiertos de tierra dura en el norte de nuestro país, el que ha ido a Sonora. Hay diferentes tipos. Hay desiertos de tierra agrietada, como Australia, en esos países de por allá. Aparte de lo desértico, la tierra está partida, agrietada, abierta. ¿A cuál irle? He escuchado muchos hermanos que dicen: estoy pasando por un desierto espiritual. ¿Qué es un desierto espiritual? Así como hay desiertos diferentes en el ecosistema, geográficamente hablando, alguien puede estar pasando un desierto físico por una enfermedad, un desierto moral por un problema, un desierto económico por falta de trabajo, por ciertas situaciones. Y aunque comúnmente se interpreta: Dios está tratando conmigo, aun cuando un desierto moral sea consecuencia de un error personal, se suele decir: Dios me está castigando, Dios se está tratando conmigo. Lo cierto es que cuando son actos personales, son directamente consecuencias de mis actos. Pero una situación laboral o económica difícil, quizás, o en muchos casos no es consecuencia directa de algo que yo hice, porque las decisiones de gente que está en altos niveles afecta a toda una nación. Entonces, ¿qué es? ¿Consecuencia mía? No. ¿Consecuencia de otros? ¿O trato de Dios? ¿O circunstancias de la vida? Porque escrito está: en el mundo tendréis aflicciones. A lo que voy
Es a ubicar, a aprender a ubicar, clasificar y discernir correctamente las circunstancias de la vida. El hecho de entender que de un desierto moral no tiene que ser necesariamente un desierto espiritual, porque aún en medio de un desierto hay oasis, dice la Escritura, hay socorro, hay ayuda. Moisés es un hombre que le tocó vivir ahí en el desierto. Y voy a tomar esta palabra solamente, desiertos, y enfocar el desierto como un lugar, como un tiempo y como una oportunidad, un lugar de observación, un tiempo de compañía y una oportunidad de adquisición. Esos son los 3 puntos de esta mañana. Y es lógico que va a sonar irónico, un lugar de observación. ¿Qué es lo que hay que ver en un desierto? ¿Hay mucho que ver? Físicamente no. Pero cuando nos encontramos en una situación difícil, en una situación desértica, es cuando realmente a veces nos damos tiempo para observar, para reflexionar, para meditar. Porque en circunstancias normales y naturales es tan ajetreado nuestro día, el ritmo de todo el día, ¿no?, que todo nos distrae. Los coches, la gente, los comercios, los aparadores, todo nos distrae. Y quizás todos tienen la culpa de mis problemas, menos yo. Yo soy la víctima. Pero cuando me toca vivir una situación desértica y no hay distractores, no hay quien me distraiga, entonces forzosamente tengo que empezar a hacer un examen introspectivo y comienzo a observar el pasado, comienzo a observar el presente, comienzo a observar mis actitudes, comienzo a observar todo lo que he hecho y he dicho, comienzo a hacer una observación profunda de mí mismo. Y es entonces cuando el desierto se vuelve un lugar de observación, para observar muy analíticamente, muy objetivamente, bajo una verdadera realidad mía, sin distractores, sin engaños a nadie, sin espejismos míos, sin vanidades, porque en el desierto todo se cae. Es eso. ¿Ha sido esto en tu vida algo? Pero porque ¿quién no ha pasado? ¿O cuántos no en este momento estamos pasando un desierto, un momento difícil? Señor, este tiempo difícil, ayúdame a observar lo que tengo que observar. Ayúdame a ver lo que tengo que ver. Porque si no aprovechas este tiempo, ya no lo viste. Tú sales del desierto y se cometen los mismos errores. ¿No cree que es importante? Ese momento, ese problema, ese lugar es para observar. En el desierto físico no hay mucho que ver, pero en la vida personal hay mucho que debemos observar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué hasta este lugar? Enséñanos a contar los días, dice la Escritura, de tal forma que traiga al corazón sabiduría. Moisés supo ver la puerta de su salida en el desierto. Moisés supo ver su puerta. Iré yo y veré esa gran visión. Una luz que ver, una voz que escuchar, un mandato que obedecer. Lo mismo que vivió Moisés, lo vivió el apóstol. Supo ver y encontrar su puerta. El problema es si en la vida no sabemos identificar y encontramos la puerta. ¿Qué significa? No salir, dar vueltas y perecer como le pasó a toda esa generación incrédula. Usted lo recuerda, lo ha leído. Un lugar para observar. En el problema, en el desierto, en la situación. 40 días subió Moisés a la cima de Horeb. Y mientras él hablaba con Dios y recibía de parte de Dios el pacto, las tablas del pacto, su hermano Aarón allá abajo, desesperado y presionado por el pueblo, lo regresa a la idolatría. Arriba la santidad y abajo la idolatría. 40 días. En el desierto, 40 días, va Jesucristo al desierto también, y no comió ni bebió, sino estuvo hablando con Dios, hablando. Ese tiempo en el desierto, en el problema, ¿qué realmente fue? ¿Realmente qué significó para Moisés? Ese tiempo en el desierto, ¿realmente qué significó para Jesús? Y después de la conversión de Saulo, se aparta 3 años en Arabia, lo dicen Gálatas, y está en un tiempo quieto,
quieto, pensando, recibiendo de Dios. Moisés recibe esa revelación. Moisés recibe ahí en el desierto, recibe su llamado al servicio. Moisés recibe ahí en el desierto, recibe el poder que lo faculta para ir delante de Faraón. ¿Solamente él? En ese camino desértico a Damasco, también Saulo recibe el impacto y lo tumba a la luz. Recibe esa visión gloriosa, esa luz poderosa que lo ciega. ¿Quién eres, poderoso? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué debo de hacer? Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Todo empieza por la obediencia. Recibes la visión, recibes el llamado, recibes la unción en el desierto. ¿Ha observado que mucha gente, a pesar de estar en un momento difícil de su vida, puede permanecer de pie? ¿Puede continuar? ¿Puede escuchar? ¿Sí? Moisés recibe poder. Saulo tiene un poderoso llamado para el servicio. Jesús conquista la victoria en el desierto. ¿Para qué sirve el desierto? Pues entonces, ¿para qué es el desierto? A los hijos de Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga al débil, fuerte soy. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, ahí, en el desierto. ¿Cuántos llamados al servicio se dan en el desierto? ¿Cuánta gente, a pesar de pasar un problema, está sirviendo? Yo sé que muchos hermanos están atravesando una situación difícil y puedo ver los que están sirviendo y los que no sirven para nada. Y eso habla de lo que van a alcanzar. La conquista de la victoria. No recibió la victoria, ni la tomó, la conquistó. Y la conquista implica un tremendo esfuerzo. No fue en los momentos de bonanza, de tranquilidad, no fue en los momentos de quietud, de plenitud, de abundancia. No fue ahí. Fue en el desierto. ¿Por qué fue ahí el Señor? Debemos buscar los momentos, los lugares donde sabemos que vamos a ser confrontados con nuestra triste realidad por Dios. Y vamos a llegar a una crisis emocional, de decisiones, lo he dicho otras veces. Ahí Jesús oró, se postró, lloró, imploró, suplicó. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Conquistar la victoria sobre la carne, conquistar la victoria sobre el alma, no solo sobre el cuerpo, sino sobre el alma, y alcanzar victoria aún totalmente espiritual. Y después de los 40, y no de edad, de los 40, que son los números de los grandes inicios, 40 días de diluvio, nuevos inicios. Moisés, Jesús. Y realmente, ¿qué fue todo este tiempo? ¿Qué fue? Para la carne, crisis, sufrimiento. Para el espíritu, descanso, tranquilidad, quietud, bonanza, templanza, contemplación, ministración de Dios. Ahí en medio del desierto. Un tiempo de descanso. Es que yo para descansar me imagino allá en Cancún con palmeras y una hamaca y un coco frío, no en una playa. A lo mejor se da la oportunidad y a lo mejor no se da. Y por eso te vas a amargar. Y vas a decir, nunca he podido descansar. Entrar al reposo del Señor, dice la Escritura. En los momentos más desérticos suelen ser los momentos mucho más nutritivos en la vida espiritual. Un lugar de paz, un lugar de sosiego, un lugar de reflexión en el desierto, un lugar de observación, un lugar de ministración, un lugar de liberación, un lugar de llamado, un lugar de victoria, un lugar de servicio. Realmente, ¿qué es un desierto? ¿Qué fue para Moisés? ¿Qué fue para Jesús? ¿Qué fue? ¿Qué es para ti un desierto? Llorar y llorar, como Jeremías, sentir la tribulación encima, el problema que ya no puedes.
¿Ese es el desierto? Creo que el enfoque puede cambiar. Creo que debe cambiar como hijos de Dios. Es que mira lo que estoy atravesando, mira lo que estoy pasando, Señor. Es que ya te he pedido tantas veces esto. Dios no está sordo. A mí me falta entendimiento. La respuesta ya fue dada. El silencio del cielo muchas veces significa espera. Pero no lo supe entender. Y si esa espera se prolonga mucho, quizás sea un no, pero ya te contestó. Un lugar de quietud, un lugar que nos permite mirar hacia adentro. Fue una producción de ITECAM.